libertad. Llamado fue para llevar la más grande de las misiones. Fue nombrado precursor en la viña del Señor. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios. Se entregó por mucho tiempo a una vida de oración para darse por completo y ser fuerte en su misión. Fue aprobado en el desierto como el oro en el crisol, como el trigo en el molino, como la uva en el lagar. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios. Enseñaba y bautizaba, proclamaba la llegada de Dios, iba abriendo los caminos donde pasaría el Señor. Muchos pueblos conquistó, fue maestro y fue pastor, fue quien bautizó a Jesús, fue el testigo de la luz. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios. Hoy es un día muy solemne, muy grande para la iglesia, para nosotros, tanto que se celebra fuera del domingo, en jueves. Después del domingo de la Santísima Trinidad, el siguiente jueves, la iglesia se congrega para adorar, hacer pública fe en la presencia de Jesús, en el pan y en el vino consagrados. Una fiesta muy antigua que proviene del siglo XIII. Antes no había solemnidad del jueves de Corpus o domingo de Corpus como en algunas diócesis. No había un día especial para celebrar la presencia real de Cristo, tal cual como está en el cielo, en el pan y el vino consagrados. Y se debió a un milagro que quiero recordarlo hoy, el milagro de Bolsena. Bolsena es un pueblito
cerca de Roma, donde un sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía en una capilla, al momento de la consagración vio que sangró la hostia. La recogió con el corporal, se analizó después y era sangre humana, era la sangre de Jesús. Se conserva el corporal del milagro. La llevaron en procesión, ese corporal, a la catedral más cercana, que se llama la ciudad de Orvieto, porque ahí estaba el Papa Urbano IV. Él dijo que la traigan en procesión, y eso lo entendió el Papa. Es una señal que Dios quiere que celebremos un día. Nos hace falta una solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, Corpus Christi. Y luego, pues se encargó que se hiciera toda la liturgia, las oraciones, los himnos. Hoy tenemos en la secuencia un himno que escribió nada menos que Santo Tomás de Aquino. A él se le encargó, él vivía en ese tiempo, siglo XIII, era el gran teólogo, la gran lumbrera de la iglesia. Tomás de Aquino, un dominico, que escribió la Suma Teológica, todo el resumen de lo que debemos creer. Se sigue estudiando, es insuperable lo que escribió Santo Tomás. Y él escribió himnos, cánticos, como el Pange Lingua, Tantum Ergo, que todavía se siguen cantando, ya menos porque no sabemos latín ya, pero en los lugares donde se celebra con más solemnidad, se sigue cantando hoy esos cantos eucarísticos de Santo Tomás. Es decir, se revistió porque es muy importante que nosotros todo el año, pero un día en especial, adoremos, profundicemos que Cristo está presente entre nosotros. Y las lecturas que hoy se escogen, todas nos hablan de este misterio, empezando por el Génesis, donde un sacerdote no judío, sacerdote de otra deidad, que se llamaba Melquisedec, era rey y sacerdote, rey de Salem, dice, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. No era judío, sino del único Dios. Presentó y bendijo a Abraham, que era judío. Pero pan y vino no se acostumbraba ofrecer en ningún rito. Los pueblos ofrecían animales, ofrecían plantas en honor de Dios. Este ofreció pan y vino, como un adelanto, muchos siglos antes de que Cristo, nuestro Señor, dijera que teníamos que ofrecer pan y vino, que eran su propio cuerpo y su propia sangre, como un antecedente. Luego, el Evangelio, para ir cronológicamente, nos habla cómo Jesús preparó la institución de la Eucaristía. No fue en seco, no fue en la última cena nada más que dijo esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hubo antecedentes para que nosotros entendiéramos lo que nuestro Señor iba a hacer. Y por eso nos pone hoy la Iglesia la multiplicación de los panes. La gente estaba hambrienta, no tenían qué comer. Había 5 panes y 2 pescados para 5,000 hombres y muchas mujeres que no las cuentan aquí. Y nuestro Señor hizo el milagro de que con esos 5 panes y 2 pescados se alimentaran todos hasta saciarse, como para dar a entender un día yo voy a alimentar a mi pueblo con un alimento que no se extinga, con un alimento que los haga caminar a lo largo de la vida, no alimento material sino espiritual. Incluso lo que acabamos de escuchar dice que Jesús usó prácticamente lo mismo que iba a hacer en la última cena, los mismos gestos. A ver si le suena a lo que hizo en la última cena. Dice, después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Tomó pan, decimos en la
en el relato de la institución. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Decimos en el relato de la institución, te dio gracias. Luego los partió, también decimos lo partió, y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. El mismo esquema usan los evangelistas para la multiplicación como para la institución de la Eucaristía. Jesús iba preparando a la gente. Es que es un misterio muy grande, ¿eh? Es un misterio de amor. ¿Cómo que Dios está aquí? ¿Cómo que este pedazo de pan, harina y agua, eso contiene? Es Cristo. Si yo veo blanco, veo liviano, sabe a pan, ¿cómo que es Cristo? Es un milagro. Démosle gracias a Dios que tenemos fe en la presencia real de Cristo, porque no nos ayudan los sentidos. Los sentidos ven pan, ven vino, prueban pan, prueban vino, pero la fe nos dice, no es pan, no es vino, es Cristo presente. Si no tuviéramos fe, no podríamos reconocer allí al Señor. Tenemos hoy que darle gracias por la fe que hemos recibido de nuestros padres de la iglesia, de nuestras parroquias, que nos hayan acercado a la primera comunión, que nos hayan hecho devotos de la Eucaristía, porque creemos. Hoy es un día de afirmar, yo creo que Cristo está entre nosotros, milagro de amor. Y luego la segunda lectura, les decía, para ir cronológicamente, nos da el primer testimonio escrito de lo que fue la última cena con la institución de la Eucaristía. Lo escribió San Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice San Pablo, yo les transmito lo que yo recibí, que en la última cena nuestro Señor tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Eso lo recibí yo y eso se los transmito. Después tenemos otros escritos que van enriqueciendo esta doctrina, pero el que la instituyó fue Jesús. A nadie se le hubiera ocurrido inventar que ahí está el Señor. Él fue el que dijo. Y desde entonces la iglesia, eso sucedió como el año 30, 35, la última cena, y nuestro Señor les mandó a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Los ordena sacerdotes ese día, les da la facultad de hacer lo mismo que Él. Y desde entonces no nos han faltado sacerdotes que renueven el sacrificio eucarístico. Otro motivo de acción de gracias. Si no hubiera sacerdotes, no habría Eucaristía. Si Dios no da vocaciones, si Dios hace que la iglesia no tenga la capacidad de formarlos, que no haya medios, recursos, maestros, pues ya se hubiera acabado el sacerdocio y ya no tuviéramos Eucaristía. No sería presente. Y miren, van muchos siglos y vamos adelante, cada vez ordenándose nuevos ministros, haciendo presente a Cristo en la Eucaristía, conservando la fe en el pueblo. Eso es lo que celebramos hoy, el gran tesoro que tenemos. Conclusión, tenemos que valorar mucho este sacramento, participar de la Eucaristía, de la misa, de la celebración, todos los días si es posible, mínimo los domingos. Ya sabemos que el domingo es de precepto, es de obligación, pero si podemos todos los días no nos hace mal. Entre más participemos de la Eucaristía, mayores gracias recibimos de Dios. Segundo, comulgar cada vez que podamos. No alejarnos de la comunión. Solo el pecado nos aleja, pero para el pecado tenemos remedio, tenemos el sacramento de la confesión. Que no nos quedemos sin alimentarnos del cuerpo de Cristo. Comunión constante. La Iglesia Madre es tan buena que hasta nos permite comulgar 2 veces al día. Antes no.
Esto es del nuevo Código de Derecho Canónico, por ahí como de 1981 para acá. La Iglesia dice, pueden comulgar hasta 2 veces al día, tampoco más. Pero hubo un tiempo en que no se permitía la comunión, solo los días solemnes. Incluso tenemos conocimiento de algunas personas santos, como Teresita del Niño Jesús, que en algún momento dice, me faltan 30 días para recibir la comunión. Se preparaba en su alma porque no se podía comulgar todos los días, solo algunos días en particular. Ahora, hasta 2 veces. Solo no comulga el que no quiere. Acercarnos a la comunión. Ahora les recuerdo dignamente, porque el que no comulga dignamente, comulga su propia condenación. Santo Tomás en el himno, que leemos como secuencia, dice, a los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si tú comulgas indignamente, recibes un daño, te da muerte. Por eso digo la comunión, pero no así, indiscriminadamente, por rutina. Voy a comulgar, es la hora de la comunión y me levanto, sin hacerlo dignamente. No estoy en gracia, tengo actitudes que me tendrían que separar de la comunión. Eso sí, revisar mucho nuestra conciencia y dignamente. Desde el momento de prepararnos con la Eucaristía, con la celebración, me refiero completa. Aquí he visto una mala costumbre en nuestra parroquia, que la gente llega tarde y se acerca a comulgar. Casi nomás entran a formarse para la comunión. La Eucaristía, solo los enfermos la reciben sin celebración. Los demás no. Mejor prívense de comulgar si no participan en toda la Eucaristía completa. Que no se nos haga esa costumbre de despreciar la presencia de Cristo. Luego, tercero, entonces, celebración, comunión y adoración a Cristo presente en la Eucaristía. Recuerden que nuestro Señor se queda presente en las especies de pan, que es lo que se conserva. El vino no se conserva. El vino consagrado se consume siempre. Pero desde hace muchos siglos se guarda el pan consagrado, Cristo, para adoración, para adorarlo, pues para orar ante Él, para estar ratos largos con Él. Últimamente hasta las capillas de adoración, aquí en nuestra parroquia tenemos ya esa dicha de tener una capilla de adoración perpetua. Día y noche está presente ahí Cristo. Que seamos muy asiduos también a adorarlo, a reconocer su presencia. Y más en concreto, aquí en nuestra parroquia, en nuestro templo, donde esté en la capilla, pues un comportamiento digno. Hemos tenido detalles en la capilla, pero de gente que no está bien. Drogadictos, ebrios que entran, que insultan, que quieren hacer algún acto indigno ahí en la capilla. Hasta donde hemos podido, lo estamos tratando de evitar, pero no nos escandalicemos de esas gentes que están mal. Nosotros mismos, aquí mismo en el templo, ¿cuántas veces ni cuenta nos damos que ahí está Jesús? No parece que creamos que Jesús está. Entramos y salimos sin ningún acto de adoración. Pasamos por enfrente del sagrario sin hacer ningún gesto. Señor, creo en ti, aquí estás. A veces en algunas celebraciones parece que somos puros paganos. Una habladera, parece un mercado. Está Jesús, tenemos que respetar, tenemos que honrar la presencia de Cristo. Les cuento un detalle de la vida de Santa Jacinta, que por cierto vamos a celebrar el centenario de su muerte el año que entra. San Juan era un gran profeta, consagrado
el cristal, llamado fue para llevar la más grande de las misiones, fue nombrado precursor en la viña del Señor. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios. Se entregó por mucho tiempo a una vida de oración para darse por completo y ser fuerte en su misión. Fue aprobado en el desierto como el oro en el crisol, como el trigo en el molino, como la uva en el lagar. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios. Enseñaba y bautizaba, proclamaba la llegada de Dios, iba abriendo los caminos donde pasaría el Señor. Muchos pueblos conquistó, fue maestro y fue pastor, fue quien bautizó a Jesús, fue el testigo de la luz. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba su pregón el más grande mensaje de salvación. Pregonero, voz que clamó en el desierto, llevaba en su pregón el más grande mensaje de salvación. Así era Juan, el profeta de Dios.